en un evento de tanta trascendencia como es la Semana de la Seguridad Social. Es la segunda ocasión en que la Cámara de Senadores, preocupada por atender, por valorar y por cumplir con los principios del convenio 102 de la OIT, nos convoca para externar nuestra opinión, no solo sobre este tratado, sino sobre los avances y retrocesos que hemos tenido en México. Yo me voy a permitir, si ustedes me permiten, dividir mi trabajo en tres partes. Uno de antecedentes generales, el otro de la situación actual y el otro de lo que nos puede esperar en este momento con las condiciones que estamos confrontando. Es indudable que es un legítimo reclamo de toda persona y una necesidad social atender la salud como un derecho humano esencial, presupuesto del bienestar. La seguridad social y la salud son dos conceptos inseparables. La primera es consecuencia de la protección a la salud. El ser humano, desprovisto de toda ventaja natural, desamparado desde el momento de su nacimiento, requiere satisfacer su necesidad de alimento y al mismo tiempo prevenir la amenaza de la enfermedad y del accidente al que todos estamos expuestos en cualquier momento de nuestra vida. Buscamos por todos los medios mantener un nivel adecuado de salud. Para lograrlo, invertimos en educación, en investigación y en esparcimiento. Agustín Basabe afirma que ante la amenaza de la muerte, respirar es ganar una batalla. La salud y la seguridad social deben ser consideradas como los primeros derechos, los más elementales del ser humano, aun cuando con esto pueda diferirse del ilustre jurista checo Karel Basak, que en 1979, inspirado por la Revolución Francesa, nos decía que la primera generación de los derechos humanos está integrada por los derechos políticos y sociales. Durante muchos años, los gobiernos se consideraron ajenos al cuidado de la salud individual, excepto cuando las plagas o epidemias diezmaban a la población. En los viejos talleres, los aprendices estaban expuestos a múltiples accidentes. Solo a los oficiales se les proporcionaban algunos servicios redituables al patrón. Otra vez, volvemos a tener la figura de los aprendices con la reforma que este Congreso llevó a cabo el año pasado, en noviembre de 2012, que llevó a cabo y que tenemos un año ya funcionando con este sistema que nosotros habíamos eliminado en la ley original de 1970. El famoso médico italiano Bernardini Ramazzini, considerado padre de los riesgos de trabajo, escribió un tratado de las enfermedades de los trabajadores en Padua en 1713. Ingresaba a los talleres, a las fábricas, platicaba con los obreros, iba a comer con las familias. Esto le permitía conocer la causa real de los padecimientos, prevenirlos y curarlos. No se limitaba a estar sentado en un escritorio, esperando que el enfermo llegara a él. Él acudía a atender al enfermo, pero fundamentalmente acudía a la familia para prevenir la enfermedad. Este Ramazzini nos ha dejado una gran lección. En su libro señala: se debe reconocer que de toda actividad de la cual se piensa obtener el alimento para prolongar la vida y para nutrir a la propia familia, derivan a los trabajadores molestias y enfermedades, a menudo muy graves e inclusive la muerte. El siglo XIX
Es la época de las grandes convulsiones sociales. Marx y Engels lograron lo que antes no se había obtenido: la unificación y el reconocimiento de las uniones de trabajadores, de los derechos de la persona. Pusieron en jaque a los gobiernos monárquicos y liberales. Aquí hay una gran enseñanza. Yo recuerdo que Marx decía: los aristócratas son sus propios sepultureros. Así como los aristócratas nos enseñaron a derrocar a la monarquía, también nos han enseñado a derrocarlos a ellos mismos. Esta es la gran enseñanza. Cuando en un pueblo los burgueses son los que detentan el poder, los primeros que están en peligro son esos burgueses. El pueblo se levanta en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo lo que ansía y lo que busca es tener un mínimo de seguridad social. La revolución, por otra parte, decía Marx, es la matrona de una revolución que lleva en sus entrañas una revolución nueva. Y esta es una frase que había que meditar mucho. La revolución es la matrona de una vieja aristocracia que lleva en sus entrañas una nueva sociedad, recordando a Carlos Marx. No hay que olvidar que el seguro social, instaurado en la época de Guillermo I en Alemania después de la unificación, tuvo un camino muy azaroso. No fue fácil instaurar el seguro social. En 1881 tuvo lugar el famoso mensaje que el Kaiser dirigió a las fuerzas económicas de Alemania. Él les decía: la superación de los males sociales no puede encontrarse exclusivamente por el camino de reprimir los excesos socialdemócratas, sino mediante la búsqueda de fórmulas moderadas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores. Si no tenemos bienestar de los trabajadores, estamos perdidos. Convencer no fue fácil. El hombre recio, aquel militar que nos describe la historia como el canciller de hierro, Otto von Bismarck, usa toda su fuerza de estadista para acabar con la resistencia de los patrones y el movimiento socialista de los trabajadores. Él reconoció que el hombre que tiene asegurado su porvenir, su vejez tranquila, el bienestar de sus familiares, no es anarquista. Démosle ahora a los pobres lo que tienen derecho, antes de que nos lo arrebaten por la fuerza. Démosle a los pobres lo que tienen derecho, antes de que nos lo arrebaten por la fuerza. Por muy elevado que sea el costo, siempre será menos que una revolución. En 1883 surge el primer seguro social contra enfermedades, de participación tripartita. De ahí vamos a tomar nosotros la idea para nuestro seguro social. Alemania nos enseña que implantar la seguridad social, y esto lo digo a propósito de lo que nos acaba de señalar el senador Mayans, implicó la expedición lenta de los diferentes seguros. No debe intentarse en un solo acto, ni en poco tiempo, variar las estructuras sociales. Los pueblos requieren y exigen conocer las bondades de las leyes. El plan Beveridge, base del sistema británico y ejemplo del mundo, se fue aplicando lentamente, conforme a las condiciones económicas de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo permitían. En uno de sus principios nos enseña: el seguro social, en la plenitud de su desarrollo, debe proporcionar la seguridad de un ingreso suficiente
para vivir representa la lucha contra la necesidad, pero la necesidad es solo uno de los 5 gigantes que destruyen el camino de la reconstrucción. Los otros se llaman enfermedad, ignorancia, miseria y ocio. Y nosotros agregaríamos, además en México, corrupción. Los esfuerzos de los gobiernos en México se reflejan en las legislaturas estatales. En la vieja época de Porfirio Díaz, en el Estado de México, el gobernador general Vicente Villada expide la primera ley estatal de trabajo. Consigna en ella un capítulo de protección a los trabajadores en riesgos de trabajo. En estos años se instituyó el Consejo Superior de Salubridad en el Código Sanitario para atender a la población. Venustiano Carranza, en 1915, consolidó el establecimiento de las juntas sanitarias y se crea en 1917 el Departamento de Salubridad Pública. La Constitución del 17, en su fracción 29, dispone la creación de las cajas de seguros populares y confía a los estados su fomento. La reforma de 1929 centraliza la expedición de la ley del Seguro Social. Qué grave momento, qué difícil momento para el Congreso. Hubo muchos diputados que levantaron sus voces en contra de esta centralización. Otra vez el Estado queriendo absorber las pocas facultades que tenían los estados. Desde el general Plutarco Elías Calles hasta el general Lázaro Cárdenas, se hicieron muchos intentos por expedir una ley de seguridad social. No fue posible. Y no fue posible porque vivíamos en guerra permanente, y donde no hay paz, donde no hay seguridad, no se puede implantar la seguridad social. No nos debe extrañar lo que en estos momentos sucede, y lo lamentamos mucho, en estados como Michoacán, como Tamaulipas, como Guerrero, donde tenemos un clima de intranquilidad, Oaxaca, donde tenemos un clima de intranquilidad producido por los maestros, este último. No puede haber seguridad social mientras no exista paz, pero la paz no debe ser impuesta, la paz debe venir de la tranquilidad que tenga el ser humano, del bienestar que derive del ser humano. En 1942, el general Ávila Camacho manda al Congreso de la Unión lo que sería la primera ley del Seguro Social. Aquí me llama mucho la atención, y es actual, estas palabras de Ávila Camacho en su exposición de motivos. Debe destacarse también que como la protección impartida por el Seguro Social entraña una función de interés público, no puede ser encomendada a empresas privadas, sino que el Estado tiene el deber de intervenir en su establecimiento y desarrollo, porque quien sufre en última instancia los riesgos de la pérdida de capacidad de trabajo de los obreros es la colectividad entera que con motivo de esos acontecimientos ve trastornadas sus actividades y amplificados muchos de sus problemas. El inicio del Instituto Mexicano del Seguro Social no fue fácil. Hubo movimientos de huelga. Los trabajadores eran asusados por los patrones. Se llevó a cabo la primera huelga en la historia de la institución. Y esto obligó al presidente Ávila Camacho a dos cosas: a modificar la ley del Seguro Social para que no hubiera duda de la obligatoriedad de las cuotas, y por otro lado, a cambiar al primer director del Seguro Social, que no era Vicente Santos Guajardo, y a designar al segundo director, a Ignacio García Telles. Ignacio García Telles, podemos considerar
que es el gran constructor del Seguro Social. En 1973, el presidente Echeverría tuvo una gran ambición. Ya teníamos las bases económicas sólidas para avanzar en el camino de la seguridad social. ¿Por qué no la amplificábamos a todos los sectores de nuestra población? A los económicamente activos, los no asalariados, las industrias familiares, los campesinos en sus 4 dimensiones, hasta los patrones, personas físicas. ¿Por qué no voluntariamente podían ingresar? Pero por otro lado, era también necesario atender a las zonas marginadas. Aquellas zonas que no eran atendidas ni por salubridad y asistencia, como se llamaba en aquella época, ni por los estados. Y entonces se dijo, vamos a crear la figura de la solidaridad, porque los trabajadores deben ser solidarios para aquellas poblaciones, aquellos núcleos de población que no tienen posibilidad de contar ni siquiera con un médico y menos de adquirir un medicamento. Se establecen así los primeros grandes programas de compromiso al Seguro Social. Y vamos a tener el IMSS Coplamar, el IMSS Solidaridad y actualmente el IMSS Oportunidades. El IMSS Oportunidades sigue atendiendo y está atendiendo, según las cifras oficiales, a 10 millones de la población y en algunas ocasiones a 14 millones. ¿Qué se les pide? Que paguen una cuota de acuerdo con su capacidad, muy modesta, que si no tienen dinero, aporten un trabajo comunitario, pero en todos los estados de la República se van estableciendo estos servicios médicos. Cuando menos se llevaba este aliento a las poblaciones. Eficiente, no. Suficiente, tampoco. ¿Debía de permanecer en forma indefinida? No. La doctora Georgina Velázquez Díaz, directora general de la Regulación de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, en un estudio muy completo y detallado, describió la organización y funcionamiento del programa IMSS Solidaridad, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 18 estados, con una infraestructura de 3,269 unidades de primer nivel, 54 hospitales de segundo nivel. Los médicos cuentan con un insuficiente cuadro básico de medicamentos. No hay dinero y cada vez tenemos menos. Y este problema grave es el que debe requerir la atención de los 110 millones de mexicanos. No otro problema en este momento. ¿Cómo vamos a crecer económicamente hablando? ¿Cómo vamos a dar trabajo a los desempleados? ¿Y cómo vamos a darle salud a los pueblos que carecen de ellos? Julio Frenk, que fue el creador del Seguro Popular, nos dice, de todas las necesidades humanas, la más importante es la salud, porque sin salud, lo decía ayer el senador Mayans, no hay nada. No hay acceso al doctor, a medicinas y a tratamiento. Se pierde la vida. Por eso es elemental e histórico, dice Julio Frenk, yo lo pongo en duda, que gracias al Seguro Popular, hoy cada día hay más mexicanos, independientemente de las condiciones económicas y sociales, que tengan un médico, hospital, medicinas y operaciones aseguradas. Ojalá. Hemos visto en estos días y en fecha reciente, el día de antier lo leí, que tenemos un decremento en las cifras del Seguro Social. Hemos perdido en los 3 primeros meses más de 90,000 empleos en las cifras del Seguro Social. Esto es muy grave. ¿Cuántos empleos hemos ganado en los últimos 3 meses? Ni uno. Hemos perdido 90,000. Esto es una seña de crecimiento, esto es una señal de avance y nosotros tenemos que ser, en primer lugar, autocríticos.
Si no nos criticamos a nosotros mismos, no podemos presentar ni a nuestras autoridades ni a nuestros legisladores una idea clara de lo que conviene hacer en este momento. El Plan Nacional de Desarrollo que lleva a cabo, en la parte que lleva a cabo la Secretaría de Salud, presentó el programa sectorial del actual sexenio y destaca en él los objetivos de consolidar las acciones de protección, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, además de asegurar el acceso efectivo a los servicios médicos de calidad. Propósitos nobles, no posibles de llevar a cabo. ¿Qué nos falta? Dinero. Si no hay financiamiento, no se puede hacer nada. ¿Y de dónde se obtiene el dinero? De las contribuciones. ¿Quién paga las contribuciones? Nosotros. Pero somos un grupo cada vez más pequeño. Debíamos ser un grupo cada vez más grande, donde todos los que tienen capacidad económica paguen impuestos, pero los que la tienen muy elevada no pagan, porque pueden hacer todavía transacciones en la bolsa de valores para eliminar el pago de sus impuestos. La Organización Mundial de la Salud, constituida el 7 de abril de 1948, que hace apenas unas semanas recordamos su creación, en su constitución dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¡Qué maravillosa definición! Pero ¿a quiénes de nosotros estaría adecuado esta definición? Un estado de completo bienestar. Yo no estoy en completo bienestar. Muchos viven angustiados de qué es lo que va a pasar el día 15 o el día 30 cuando reciben su salario. Muchos viven más angustiados de qué es lo que van a hacer después de cobrar la raya cada 8 días para llevarle algo un poco más a su familia y le tienen que llevar un poco menos. También resentimos que en el año pasado, y no sabemos las cifras todavía de este año consolidadas, el año pasado las Afore, los trabajadores, hubieran perdido, minusvalía, decía Cartels, siempre me equivoco con la palabra, hubieran tenido una minusvalía de más, y aquí Odilia no me va a dejar mentir, y si me dejas mentir, corrígeme por favor, más de 90,000 millones de pesos. ¿Estoy bien o mal? 146,000. Muy bien, muchas gracias. Ella es mi asesora, siempre acudo a ella, ¿eh? Y no le he perdido la vista en esta ocasión. El 23 de mayo del 2000, hay otra cosa que es muy importante. Yo en estas mesas no he escuchado hablar de los institutos nacionales de salud. Los institutos nacionales de salud son los organismos médicos de mayor calidad que tenemos en el país. Están regulados por una ley expedida por el Congreso el 23 de mayo del año de 2000. Prestan servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas de especialización. Proporcionan consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a un universo de usuarios sin límite. Me he permitido distraer la atención de tan distinguida concurrencia para recordar el universo, yo diría, de males que tenemos y padecemos. Todo este universo es disímbolo y es heterogéneo, que intentan proporcionar servicios médicos en un ámbito de inseguridad y cada vez más precario. En nuestro país, los 2 institutos nacionales de salud, los 32 organismos estatales están regulados por sus propias leyes y reglamentos. Con relación a los estados que representan los senadores, tienen una situación económica deprimida. La partida presupuestal destinada a atenuar sus finanzas
se condiciona a la entrega por la Secretaría de Hacienda de la modificación de su estructura y de sus leyes para adoptar un sistema de ahorro para el retiro. Si no adoptan el sistema de ahorro para el retiro, la Secretaría de Hacienda no les da la partida autorizada por la Cámara de Diputados. A estos organismos regulados por leyes particulares se suman disposiciones administrativas, donde se conceden prestaciones médicas y en dinero con pensiones superiores a las establecidas en las leyes de Seguro Social. Vean ustedes el panorama. 4 instituciones nacionales, 32 instituciones estatales, un buen número de institutos nacionales de salud, IMSS Oportunidades, el mal llamado Seguro Popular, digo mal llamado porque no es el nombre oficial, el mal llamado Seguro Popular, que yo estoy convencido de que no llena las características ni de seguro y tampoco de popular. El término de Seguro Popular tal vez lo adoptó de la primera redacción que tuvo la fracción 29 del artículo 123, que hablaba de cajas de seguros populares. Se le ocurrió seguramente al doctor Frank, que es muy estudioso, recordar esa situación y darle un nombrecito. En cuanto a los organismos públicos, me permito presentar los siguientes 5 rubros. 1. Se carece de finanzas suficientes para contar con los insumos y el personal capacitado para brindar los servicios. Los cuadros básicos de medicamentos son obsoletos. No atienden enfermedades crónico-degenerativas. La consulta con el médico familiar está limitada a escasos minutos, lo que impide la atención adecuada. En todos los centros de atención se limita el número de personas que pueden asistir. No tienen dificultad para que el médico familiar los vea, pero sí tienen dificultad para que el médico familiar otorgue el pase para la atención del médico especialista. Cuando se requiere cirugía, se programa de 3 a 6 meses. Esto sucede hasta en los institutos nacionales de salud. Yo he tenido el caso muy reciente familiar donde se fue a consulta en enero y se le programó para agosto de este año para ver si sería posible llevar a cabo una cirugía. Estas son situaciones que se dan en todos los lugares por una razón y está justificado porque hay una sobrecarga de trabajo. Si a nosotros, y ahí voy en el tercero, antes de adelantarme, cada organismo cuenta con leyes federales, estatales, reglamentos internos. En este universo de servicios, calidades y prestaciones, debe verse con el máximo cuidado la conformación de un sistema nacional de salud. Qué grave responsabilidad para los legisladores actuales. Bajo la dirección de una dependencia o entidad donde podamos acudir, se dice, a una clínica, hospital, centro médico que mejor nos parezca para la atención de un padecimiento. Yo les confieso a ustedes que si esto se llega a dar, yo de inmediato me iría al hospital militar. Y si en el hospital militar me dicen que no pueden dar atención, me iría al hospital de Pemex. Y si ahí me dicen que no, pues me iría a los institutos nacionales de salud. Y les aseguro a ustedes que en menos de una semana estarían saturados y el servicio disminuiría en calidad. Eso ha pasado con el Seguro Social. Yo quiero recordarles que en 1970 el Seguro Social presumía con mucha razón de ser la institución médica más importante, con mayor calidad de la República Mexicana, donde podían competir con todos los hospitales del mundo. Ahora nos enfrentamos, y este es el cuarto punto, a una situación muy especial con los seguros de gastos médicos mayores. Todo el mundo tiene seguros de gastos médicos mayores, desde el director de área hacia arriba. Los legisladores tienen un seguro de gastos médicos mayores que nos cuesta muchos millones de pesos.
lo tienen de manera ilimitada. Pueden acudir a cualquier hospital, a cualquier sanatorio, a cualquier médico del mundo sin tener que pagar un centavo. Ya lo pagamos nosotros. Ya lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Igual pasa en el Poder Judicial. Igual pasa con los altos funcionarios de la Federación. El día que veamos que estos seguros médicos privados, estos seguros gastos médicos mayores, el día que veamos que los legisladores dicen, aquí está y no quiero el seguro de gastos médicos mayores, pero todos, ese día podremos decir que los servicios médicos en México tendrán calidad. Excelente charla, ¿va? El maestro Briceño. Se la sabe de todas, de la seguridad social. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en la mesa el senador Isaías González, el secretario de la Comisión de Seguridad Social. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. Y para continuar, vamos a entrar al tema del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. El doctor Ruiz Moreno actualmente es coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Junta Directiva Internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas. Abogado y maestro en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Guadalajara, doctor cum laude en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad San Paulo de Madrid, España, profesor e investigador titular sede de tiempo completo de la UDG y profesor de posgrado en diversas universidades del país y latinoamericanas, jefe del Departamento